Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos de este programa, La Unión Hondureña, que estamos aquí para proclamar las verdades eternas. Mis hermanos, bienvenido, comparte este link con sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio. Comparte este link para que otros se sumen a la transmisión en vivo de esta programación. Le quiero invitar ahí donde usted se encuentra a que me acompañe a hacer una oración, ¿verdad? Al trono de la gracia. Vamos a arrodillarnos o incline su rostro ahí donde usted se encuentre. Amado Dios que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí a través de este medio, pueda llegar al corazón de las personas y que podamos tener un claro conocimiento de lo que significa amarte. Bendíganos, ayúdanos y avive a través del Espíritu Santo la labor misionera en nuestras vidas. También bendiga a las personas que han de ser beneficiadas con este mensaje, que seas tú obrando en nuestro favor. Te rogamos que unja los labios de tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a hablar en esta ocasión de un tema de vital importancia que trata sobre la verdadera prueba de amor, ¿verdad? Del amor. Todos sabemos que el amor es una planta de origen celestial que no es irrazonable, que no es injusto, que es puro, que es santo, que es ennoblecedor y que el corazón carnal es enteramente otra cosa. ¿Cómo nosotros podríamos entender que Dios tiene una prueba del amor? ¿Cuán estricto es Dios? ¿Será que nosotros debemos guardar sus mandamientos seriamente? ¿Qué diremos de observar la letra exacta de los requerimientos de Dios? Mis hermanos, mis amigos, recordemos, sin embargo, que no se puede obedecer al espíritu de los mandamientos de Dios si se quiebra la letra. Entonces, algunas personas piensan que la observancia del mandamiento del sábado es de poca importancia y que Dios no nos hará responsables si no guardamos el sábado cuando es extremadamente inconveniente. Entonces, mis hermanos, el propósito de este mensaje es comprender que dentro del corazón de la ley de Dios, Dios tiene una prueba del amor. Y vamos a verlo. Cada día de la semana, Dios pide que nosotros santifiquemos todos los días, pero que también nos acordemos de un sábado semanal, del séptimo día. En Éxodo, el capítulo 20, el versículo 8, 9 y 10, encontramos este mandamiento que es el cuarto de los 10 y dice así: acordarte has del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el día sábado es día de descanso consagrado a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las fuentes de las aguas. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces, ¿cuál día de la semana pide a Dios que le santifiquemos ahí? Todos los días tenemos que santificar el nombre de Dios, pero hay un día que Él pide que lo santifiquemos. Y ahí Éxodo 28 dice: acordarte has del día sábado para santificarlo. Y el versículo 10 dice que el séptimo día será descanso para Jehová tu Dios. Entonces, qué interesante, hermanos, es
que nosotros aprendamos que el sábado no fue para los judíos, fue para la raza humana. Dios sabía que en la inmensidad de cuidados temporales de esta vida, el hombre se cansaría y le determinó un día al final de la semana para que lo descansara. Y no solamente lo que descansara, sino que lo reposara y lo santificara. Ahora, ¿quién ordenó el domingo para el día del culto? Porque la gente dice, no, el domingo es el día de la resurrección. Pero en verdad, ¿quién fue que ordenó el domingo para el culto? La historia nos narra, hermanos, que después de la muerte de los apóstoles, el evangelio de ellos había sido proclamado y fue gradualmente cambiando. Los errores fueron entrando, las apostasías fueron entrando a la iglesia, ¿verdad? De aquel entonces. Entonces, inocentemente se fueron introduciendo errores y en ese tiempo había mucho prejuicio. Entonces, contra los judíos, porque los judíos, ellos observaban el sábado bíblico y en su intento de liberarse del judaísmo, la iglesia en apostasía eligió guardar el primer día de la semana. Entonces, muchos paganos ya observaban ese día y la iglesia pensó que si los cristianos guardaban el primer día, sería más fácil ganarse a los paganos. Entonces, este es asunto, hermanos, que la iglesia que en ese tiempo existía, ¿verdad? La iglesia romana, ella fue introduciendo y cambió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces, la cuestión del sábado, mis hermanos, es más que una cuestión entre dos días. Dios ordena guardar el séptimo día, mientras que los seres humanos dicen que está bien en guardar el primer día, día de la resurrección, o sea, el día domingo. Por lo tanto, la cuestión del sábado es cuestión de autoridad. El día que guardemos mostrará a qué autoridad nosotros estamos reconociendo. Dios dice que guardemos el sábado como día de descanso, como un mandamiento. El hombre, la autoridad del hombre dice que guardemos el primer día de la semana celebrando escuelas dominicales. Pero no debe ser así, porque Dios pide que sean escuelas sabáticas. Entonces, quiero compararlo con la historia de Saúl. En el tiempo del rey Saúl, ¿será que obedeció Saúl a Dios cuando se le dijo que exterminara a los amalecitas? ¿Qué dice la Biblia? Cuando usted lee 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 9, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 9, leemos ahí la historia donde al rey Saúl se le ordenó por mandato de Dios que cumpliera la palabra de Dios. Y dice la palabra así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere como rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le mandó a decir Dios a Saúl? Le dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec
para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, en esa que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Noten bien ustedes, mis hermanos, ¿obedeció Saúl a Dios cuando le dijo que exterminase a los amalecitas? No le obedeció. Dejó de obedecer la autoridad de Dios. Y es interesante, mis hermanos, porque en el versículo 13, ¿qué dijo cuando vino Samuel y le dijo si había cumplido el propósito de Dios? Dice que vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú que de Jehová, yo he cumplido la palabra. Mira qué vil mentira el rey Saúl. Aunque no había cumplido cabalmente la orden, había dejado vivo al rey y lo más fuerte. Samuel no creyó que el rey Saúl estaba diciendo la verdad. No lo creyó. ¿Por qué, hermanos? Porque le preguntó, pues, ¿qué balido de ganado y bramido de bueyes es este que yo oigo? Ahí en el versículo 14. Mira qué interesante, mis hermanos. Samuel no le creyó a Saúl porque le estaba mintiendo. Estaba diciendo que había cumplido el propósito de Dios y no lo había hecho porque había dejado lo más grueso del ganado y había dejado al rey de los amalecitas vivo. Entonces, Saúl argumentó que en espíritu había obedecido, aunque había violado un poco la letra de la orden divina. Pero agregó que había cometido esa infracción con un buen propósito. ¿Para qué quería esas ovejas? Quería usar las ovejas y esos bueyes para ofrecerlos en sacrificio a Dios. En otras palabras, mis amigos, mis hermanos y hermanas, en otras palabras nosotros podríamos decir que ofrecerle sacrificio a Dios de esa magnitud, desobedeciendo a nuestro Dios, él promovía servirle. Sin embargo, ¿había obedecido a Dios para servirle? No. ¿Por qué? Porque había desobedecido aquella orden que había dicho que no dejara nada. El versículo 2: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, oponiéndole en el camino cuando sabía Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene. Tenía que destruir al rey, a los habitantes y a los animales. No tenía que dejar nada. Dios no acepta una ofrenda, hermanos, carente de amor. No la acepta. Porque el amor debe ser esa planta que mueva toda intención. No importa cuánto usted haga, pero si usted obedece por amor, usted está cumpliendo el mandato de Dios. En el versículo 22 y 23, ¿qué pasó cuando no siguió cabalmente la orden de Dios? ¿Cuál fue el resultado de la vida de Saúl? Hermanos, es tremendo. Los resultados funestos fueron los resultados en la vida de Saúl. Dice que el verso 22 y 23, que Samuel le dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y al prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuáles fueron los resultados de infringir la orden de Dios de allá de 1 Samuel 15:3? Que no tenía que dejar nada vivo, que tenía que matar a los hombres, a la mujer, a los niños y aún a los de pecho, a las vacas. Hermano, era una orden divina. Igual es hoy. Dios tiene hoy
un mandamiento que las personas están violando por falta de amor. La verdadera prueba del amor es que en medio de los tiempos, en medio de la brevedad que nosotros estamos viviendo, la persona debería obedecer a Dios guardando sus mandamientos, inclusive el cuarto mandamiento, porque esa es una prueba de amor hoy en día. Entonces, no es la prueba de amor que un hombre le pida a una mujer para demostrarle si lo ama. Eso es falso. La verdadera prueba de amor está en obedecer a Dios. Saúl desechó esa partecita. Miren, no fue todo. Él cumplió, fue a la batalla. Salvó unas personas ahí que no tenían nada que pagar el precio de la muerte. Pero tenía que matar al rey. Tenía que matar a los animales. Tenía que dejar barrido. Hermano, y Amalek estaba vivo. La mejor porción de la hacienda estaba viva. Y él dijo, bueno, es que yo los he guardado para ofrecerle sacrificio a Dios. Pero Dios no quería ese tipo de sacrificio. Entonces, dice que Dios desechó como rey a Saúl. Hermano, ¿cuál fue la excusa de esa desobediencia a Saúl? ¿Cómo se excusó Saúl en el versículo 24? Entonces dijo Saúl a Samuel, yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos. ¿Cuál fue la excusa, hermanos? La excusa de Samuel revela el motivo básico de su mal proceder, la excusa que le puso Saúl a Samuel. Fue una cuestión de autoridad, obedecer a Dios o al pueblo. Hermanos, cuando tú le obedeces a Dios, la mayor necesidad de este mundo es la de personas que amen a Dios con todo su corazón, que guarden sus mandamientos, aunque se desplomen los cielos, que no teman llamarle al pecado por su verdadero nombre. Saúl tenía que actuar porque la orden de Dios era destruir todos los amalecitas. Pero él se excusó diciendo, bueno, es que yo lo he dejado para ofrecerle sacrificio a Jehová lo mejor. Entonces Saúl reconoció que había quebrantado el dicho de Jehová, había quebrantado sus palabras y había consentido la voz del pueblo. ¿Cuántos hoy en día dicen, Cristo violó el sábado? Mentira. Jesús nos enseñó cómo guardar el sábado. Entonces, esta excusa de Saúl hacia Samuel revela el verdadero motivo, hermano, básico de su mal proceder de Saúl. Y él fue una cuestión de autoridad. ¿Obedeció a Dios? No. ¿A quién obedeció? Al pueblo. Muchos están obedeciendo al pueblo hoy en día en vez de obedecer la voz de Dios, ¿verdad? De los 600,000 hombres que salieron de Egipto, de esas 600,000 personas, ¿por qué solo a 2 de ellos se les permitió entrar en la tierra prometida? Hermanos, porque Dios es fiel. En Números 32, versículos 11 y 12, encontramos que Jehová, Dios juró diciendo que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra por la cual juró Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefón, y Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. Mire, qué interesante estos dos aspectos, querido amigo, querida amiga. Qué importante estos dos aspectos. Saúl obedeció al pueblo y dejó a Amalek y dejó lo mejor del ganado. Ahora salen 600,000 personas de Egipto. Y de estas 600,000 personas que salieron, sin contar hombres ni mujeres, sin contar los menores de 20 años, ni mujeres, hermanos, estamos hablando que eran más de 3 millones de personas. Prácticamente, porque el israelita lo menos que tenían eran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos. Jacob tenía 12. Entonces, dice que estas personas cuando fueron a reconocer la tierra,
Ellos vieron gigantes. Ellos no fueron valientes, fueron tímidos. Habían visto cómo Dios había abierto las aguas del mar Rojo, pero dudaron. Vieron los grandes milagros con que Dios los sacó. Dudaron, fueron incrédulos. Hermanos, y ahora solo dos personas, Caleb y Josué. Dos personas valientes que reconocían quién era Dios y estaban dispuestos a obedecerle al verdadero Dios. Ahora, mis hermanos, estas personas dudaron de Dios. Saúl perdió su reinado, perdió su vida, se perdió para siempre. Más de 600,000 personas quedaron postradas en el desierto, pero dos valientes guerreros lograron entrar. Ahora, hoy por hoy, quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Cuál es la verdadera prueba de amor? Yo quiero invitarle a que abra conmigo la Biblia. Juan capítulo 14, el verso 15. Juan 14, 15. ¿Qué nos dice el Señor ahí en ese versículo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la verdadera prueba de amor? Usted quiere demostrar que realmente ama a Dios, guarde sus mandamientos, porque ahí está el secreto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire qué interesante esto, mis hermanos. Qué importante es que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Ahí mismo quiero invitarlo a leer Juan capítulo 15, versículo 10. Mira cómo nos dice: si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la prueba aquí, hermanos? Obediencia. ¿A qué? A los mandamientos de Dios. Y dentro de esos mandamientos, en el corazón, está el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, el versículo 14, ¿cuándo nos llama amigos Dios? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿Quieres ser amigo del Espíritu Santo? Obedezca los mandamientos. Muéstrale que usted lo ama mediante la obediencia a sus mandamientos, estatutos y ordenanzas, preceptos, decretos. Hermanos, en el verso 21, Jesús dijo así, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mis hermanos, qué interesante. Si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres un hijo e hija de Dios, tienes que demostrar el verdadero amor. Un amor, hermanos, incansable. Si tú le amas, obedece. El que tiene mi mandamiento lo guarda, este es el que me ama. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la obediencia, hermanos, es posible en nuestra humanidad. Debemos servir a Dios como que si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle en la naturaleza que tenemos, la cual ha sido redimida por el Hijo de Dios, por la justicia de Cristo. Nos presentamos ante Dios, hermanos, perdonados, y como si nunca hubiésemos pecado. Nunca crecemos en fortaleza si pensamos lo que podríamos hacer si fuéramos ángeles. Debemos volvernos con fe a Jesucristo y mostrarle nuestro amor a Dios
por medio de la obediencia a sus órdenes. En conclusión, queridos amigos, en conclusión, querido hermano, querida hermana, la activa obediencia a la voluntad de Dios es esa virtud esencial de cada vida. La obediencia vale más que el conocimiento. Jesús expresó este sentimiento, hermanos. Y yo quiero invitarles a ustedes a leer 1 Juan capítulo 2, versos 3 y 4. 1 Juan capítulo 2, el versículo 3 y 4. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos menciona concerniente a esto. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Amigo, amiga, quiero decirte esta noche, si tú sabéis estas cosas, eres bienaventurado si las hicieres. Es así. Juan 13:17. ¿Obedeceremos a Dios en este asunto de su santo sábado? ¿Será que nosotros debemos decidir, así como el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:16? ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Hermanos, hermanas, no dejemos que otras personas, que falsos pastores, falsos ministros, falsos hermanos, falsos educadores, falsos enseñadores, nos guíen por caminos que nos impidan obedecer las verdades de la Biblia. Si nosotros aceptamos obedecer lo bueno, vamos a comer de la tierra, hermanos, que Dios tiene preparado para nosotros. Isaías 1:19 dice que si nosotros obedecemos lo bueno, de la tierra comeremos. Es así. Y esto está hablando, hermanos, de que Dios está preparando una mansión para aquellos que realmente le amemos con todo el corazón. Miren, es tan importante, hermanos, que nosotros andemos en la luz como Cristo anduvo. Necesitamos obediencia. Esa es la verdadera prueba del amor. Si usted obedece, está amando. Pero si usted no obedece, usted está desobedeciendo la voz de Dios. Y le puede pasar las de Saúl. Le puede pasar las de los 600,000 hombres que salieron de Egipto, mayores de 20 años que perecieron en el desierto. Amigo, amiga, piense en esto. ¿Cuánto ama usted a Jesús? ¿Cuánto lo ama? Y demuéstrele cuánto lo ama. Obedézcale, obedezca los 10 mandamientos, entre ellos el sábado. Fíjese que muchos están obedeciendo el primero, están obedeciendo el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, pero no están obedeciendo el cuarto. Hermanos, el primer mandamiento habla de no tener dioses ajenos. El segundo, de no tener imágenes. El tercero, de no blasfemar contra el nombre de Dios. El cuarto, de guardar el sábado como día de descanso. El quinto, de honrar a su papá y a su mamá. El sexto, de no matar. El séptimo, de no cometer adulterio. El octavo, de no robar. El noveno, de no hablar mentiras o falso testimonio. El décimo, de no codiciar. ¿Dónde está el problema? En el cuarto, en la prueba de amor. Entonces, querido amigo, querido hermano, concluyo con esto. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Que Dios te bendiga y Dios te dé fuerza para obedecer, como la palabra de Dios indica, obediencia permanente a través de la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. Acompáñenme a hacer una oración esta noche. Amado Padre, te agradecemos porque nos has dado a entender a nosotros
que estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo y en la cual muchos se complacen en desobedecerte como Saúl, como los israelitas mayores de 20 años. Pero tienes un pueblo en esta tierra que sigue los santos oráculos que tú has revelado. Bendícenos, ayúdanos, provéenos las cosas necesarias, danos la oportunidad de amarte cada día, de servirte, de entregarnos, de obedecerte por amor, que la justicia de Cristo llene nuestra vida y podamos servirte cada día con ese deseo noble de entrar un día a la Canaán celestial. Ayúdanos a amarte con todo el corazón, a demostrarte que realmente te amamos mediante la obediencia a cada mandamiento y estatuto y ordenanza que tú nos has dado. Bendiga a tu pueblo, bendiga a los hermanos que nos están escuchando, que nos han escuchado. Bendícelos, ayúdalos y darles una fe inquebrantable, que puedan romper la incredulidad y puedan llenarse de una fe inquebrantable, que solamente te obedezcan a ti y no a sus falsos maestros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hemos terminado nuestro programa. Que Dios lo bendiga, Dios lo ayude. Y no olvide, si lo quiere volver a ver, ahí queda en nuestro canal de Facebook Live, como también en nuestro canal de YouTube. Únase, suscríbase para que sea partícipe de estos mensajes tan importantes en nuestra experiencia cristiana. Que Dios lo bendiga, Dios lo ayude, lo fortalece y nos vemos hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.